Buenos días. Es un placer estar aquí en la presentación de este informe número 11 sobre la inversión española que realiza IE Business School, esta vez con la colaboración de Casa América, Llorente y Cuenca e Iberia, y particularmente por encontrarme en esta mesa rodeado de destacados panelistas. Tengo la presencia del embajador de Perú en España, José Antonio García Belaúnde. José Antonio García Belaúnde fue uno de los promotores claves en la realización de lo que es hoy realidad la Alianza del Pacífico. También cuento con la presencia de José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista Latinoamérica de Telefónica. Telefónica fue una de las primeras empresas españolas en esa primera ola que habló la Secretaría de Estado, que llegó a Perú y que en el año 93 marcó un hito con la privatización de la empresa de telecomunicaciones de aquel entonces. Y asimismo con representantes de tres empresas importantes que pertenecen, creo, a la segunda ola de la inversión española en Perú: Lucas de Haro, director para América y Nuevos Mercados de Eptisa; Jesús Arnedo, Development and Asset Director de NH Hotel Group; y Luis Redonet, socio de Everest. La presentación que ha realizado Juan Carlos Martínez ubican al Perú en dos importantes resultados, ¿no? En primer lugar, como el que ha salido favorecido, como por segundo año consecutivo, como el país atractivo por sus condiciones económicas para la inversión española. Y asimismo como el tercer lugar de destino para la que puede ser atractivo para las empresas de este país. Quisiera empezar, en todo caso, con las palabras del embajador de Perú en España, José Antonio García Belaúnde, acerca del balance y las expectativas, él como representante de Perú en España, ¿no?, de lo que significa la inversión española para Perú. Don José Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar y saludar, ¿no?, a la iniciativa del Instituto de Empresa de hacer estos estudios que son tan útiles para saber dónde estamos y por dónde vamos o por dónde deberíamos ir. Agradecer a los patrocinadores también que nos permiten tener este diálogo y compartir con ustedes algunas reflexiones. Siempre digo que quizás lo más interesante que tiene la Alianza del Pacífico es que de alguna manera, en términos de la región, cambia el paradigma de la integración. Durante muchos años nuestro paradigma de integración estuvo basado en el concepto de la continuidad geográfica de la vecindad. Y por primera vez optamos porque era mucho más importante avanzar a partir de las afinidades, de compartir criterios, compartir valores, compartir perspectivas, que simplemente la vecindad. Esto fue obviamente producto de las propias experiencias. Paralizado el grupo andino porque dos países pensaban de una forma y otros dos de otra, es decir, dos países como Colombia y Perú estaban por una opción de economía libre y abierta, integrada al mundo, y dos países que todavía insistían en economías cerradas como Ecuador y Bolivia, nos demostraban pues que esa afinidad, ese espacio geográfico que había históricamente nacido, digamos, apelando al discurso del Libertador que se imaginó una federación de los Andes, tenía que tener un sustento más en la realidad, en lo que se compartía, que simplemente en los criterios geográficos o en esa suerte de mandato histórico que habíamos asumido. Entonces, quizás es lo que hace que la Alianza del Pacífico tenga este dinamismo, pese a tener o no tener una infraestructura institucional tan sólida y tan pesada, diría yo, como lo tiene la comunidad andina, que tiene elementos de supranacionalidad en su estructura jurídica y que no corresponden a lo que se vive, a la realidad que tiene, a los temas que maneja, mientras que
la Alianza del Pacífico termina siendo una cosa sin estos organismos supranacionales ni instrumentos supranacionales, pero que sí ha demostrado que es capaz de avanzar rápidamente, incluso evitando la terminología tradicional de la integración. No hablamos de mercado único ni cosas por el estilo, pero sí sabemos que a eso apuntamos y a eso vamos. En caso de Perú, debo decir que es no solo inspiró esto a partir de su propia experiencia con la Comuna Andina y con un intento que tuvo de hacer antes de la Alianza del Pacífico, un intento de hacer el Arco del Pacífico, en donde se iba a ubicar en este proceso de integración a todos los países ribereños de la cuenca, latinoamericanos ribereños de la cuenca del Pacífico. Pero ahí de nuevo nos encontramos con estas dificultades en términos de percepción de lo que debía ser la economía y el comercio internacionales. Diría yo, pues, que habiendo asumido claramente esto, nos movemos en una segunda etapa, que es la etapa de qué somos capaces de ofrecer. El caso concreto de Perú, yo debo decir que tenemos 100 meses continuos de crecimiento. Esto es absolutamente inédito en un país como el Perú y probablemente en muchos de los países de América Latina. Nosotros hemos vivido históricamente, ¿no?, procesos de crecimiento y caídas permanentes, ¿no?, y que no eran ciclos que se repetían constantemente. Y yo creo que eso tiene que ver quizás con esa también experiencia. O sea, volvemos a la experiencia, es decir, terminamos aprendiendo de nuestros propios errores del pasado. Yo creo que la década perdida, a la que hizo referencia en el segmento anterior Gonzalo Garland, tuvo que ver con esto, es decir, tuvimos desinversión, tuvimos inflación, tuvimos crisis incluso política, terrorismo, etcétera, y como que asumimos que esos caminos ya no se podían transitar más, que necesitábamos, ¿no?, estados ordenados, que necesitábamos economías estabilizadas, que necesitamos, ¿no?, transitar por caminos más lentos pero más seguros, no volver a las experiencias por las que pagamos tan alto. Y yo creo que eso está en la conciencia de la gente. Pero si no fuera suficiente que estuviera en la conciencia de la sociedad peruana, que no podemos volver a los populismos que tanto daño nos han hecho, yo creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta, sobre todo cara al agente económico extranjero, que es que básicamente en los últimos años hemos afirmado institucionalmente nuestra adhesión a la economía libre y al libre comercio. Y lo hemos hecho de esta manera. Nuestro principal socio comercial al principio de este siglo, y obviamente en el siglo pasado, era Estados Unidos. Pues el primer gran acuerdo de libre comercio lo firmamos con Estados Unidos. El segundo socio comercial era la Unión Europea, y hablo en pasado y diré después por qué. Y pues nuestro segundo acuerdo comercial fue con la Unión Europea, y el tercer socio comercial fue la China, y el tercer acuerdo comercial que tuvimos fue con la China. Hoy día tenemos el 90 y tantos % de nuestro comercio cubierto por acuerdos comerciales. Digo que hablo en pasado porque como uno firma un acuerdo comercial y no sabe qué va a pasar después, porque uno firma para vender lo que antes no se vendía, no para conseguir los viejos acuerdos de asignación de mercados, era, bueno, te aseguro que esto que estás vendiendo tú vas a seguir vendiéndolo. No, uno cuando firma un acuerdo de libre comercio es para que se venda lo que antes no se vendía. Entonces hoy nuestro primer socio comercial es China, antes era el tercero, ha pasado al segundo lugar Estados Unidos y al tercer lugar Europa. Es el resultado de eso. Entonces esto lo que quiero decir es, así como tenemos una conciencia de que no podemos volver a esos
esos experimentos populistas del pasado, también tenemos los instrumentos que hacen difícil dar esa marcha atrás. Que venga un gobierno y que denuncie los acuerdos de libre comercio es impensable, es una locura, y nadie en su sano juicio haría eso. Por eso es que ustedes habrán escuchado en estos días que hay demasiado ruido político en el Perú. Y tiene que ver con estos escándalos de Lavajato, toda esta red de corrupción que se montó en Brasil a partir de las empresas constructoras, y que probablemente el efecto político en el Perú ha sido muy serio. Sin embargo, nuestras tasas de crecimiento siguen. Hemos estado cerca del 3% el año que ha terminado, pues estaremos cerca del 4% el próximo año. Y creo que finalmente la gente está distinguiendo lo que es el ruido político de lo que es la marcha de la economía. No ha habido alteraciones. Hemos tenido cambios de prioridades, si se quiere, ¿no? En el gobierno de Alan García, 2006-2011, Alan García estaba muy preocupado en el gasto en inversión. Y yo he sido testigo del diálogo que tenía con Lula, y Lula le decía: Alan, tú gastas poco en los pobres, y yo le decía: tú gastas mucho y te vas a tener después problemas, como que los tuvo, en términos de lo que es el desarrollo de tu infraestructura y tus otras necesidades de la sociedad. Cuando vino Humala, entonces el gasto social aumentó mucho a costa del gasto de inversión. Pero lo que no se alteró fueron las líneas maestras. Se mantuvo la inflación baja, se mantuvieron los niveles de reservas del país. Hoy día es 1/3 del PBI, las reservas internacionales. No se mantuvo, ¿no?, la apertura económica. Es decir, las bases que hacen posible que esa economía haya crecido 100 meses seguidos se han mantenido y se van a mantener. Y creo que eso es lo importante. Y yo creo que lo que nos está diciendo este informe respecto al Perú es que los agentes económicos han entendido que esa es la realidad, que han entendido que hay condiciones para hacer negocios y que apuestan por el Perú, como siguen apostando por el Perú como han apostado en el pasado. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, yo creo que los países miembros tienen circunstancias muy parecidas. Hay un proceso electoral en Colombia ahora, ha habido un proceso y en México, y ha habido un proceso electoral en Chile, y nada de eso va a alterar, digamos, la adhesión de esos países a la Alianza del Pacífico. En el gobierno que está acabando, de la señora Bachelet, hubo un intento muy serio de Chile quiso convertirse en una especie de bisagra entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, que finalmente no funcionó. Pero eso no significaba, ¿no?, que lo que era la Alianza del Pacífico mismo, Chile tuviera una discrepancia o una posición divergente del resto. Personalmente creía yo que en ese momento, quizás todavía no ha llegado el momento para hacer ese ensamble, pero ese es otro tema. Lo que es importante es que, digamos, Piñera entró a la Alianza del Pacífico, Bachelet se mantuvo en la Alianza del Pacífico, vuelve Piñera, supongo que a reforzar la presencia de Chile ahí, y no va a cambiar, como no va a cambiar lo que pasa en Colombia, ni va a cambiar lo que me imagino que pasa en México. Justamente, mismo si la opción mexicana fuera muy radical, como pareciera ser ahora en las encuestas, lo cierto es que la defensa en México frente a la presencia tan importante de Estados Unidos ha sido mirar a América Latina, y yo me imagino que en ese sentido la Alianza del Pacífico va a seguir siendo un espacio de convergencia muy importante. ¿Qué esperamos de la Alianza del Pacífico? Que lo que es hoy una zona de libre comercio vaya avanzando hacia un espacio de la libre circulación
de los otros factores de la producción, llámese capitales, llámese servicios y eventualmente personas. A eso debería apuntar. Por el pronto ya han logrado que el 92% del comercio entre ellos esté liberado y eso va a seguir su curso. No existen las rigideces de los acuerdos de otras experiencias latinoamericanas de integración que fijaban plazos muy contundentes que no se cumplían y entonces había que ir postergándolo. Esta es una situación mucho más fluida y en ese sentido más flexible también y por consiguiente con mayor capacidad de adaptarse a las circunstancias y a los tiempos. Esto es lo que quería decir acerca del Perú y la Alianza del Pacífico y no sé si hay algo más, alguna inquietud. Una segunda ronda. Perfecto. Gracias. Continuemos ahora con José Juan Haro, que es director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista para Latinoamérica y Telefónica. Telefónica, como dije en la presentación, fue una de las primeras empresas que llegó a Perú en la década de los 90, tiene más de 20 años de experiencia ya en el mercado peruano y creo que la visión de José Juan Haro puede ser muy importante para saber qué tan bien han sido los negocios para Telefónica en el mercado peruano. José Juan. Muchas gracias, Julio. Lo primero, agradecer. Lo segundo, dar un dato que para mí es importante. Además de ser el responsable de políticas públicas y negocio mayorista en Latinoamérica, soy peruano. Soy peruano y además soy español. Y esto yo creo que es un dato que muestra un poco lo que ha significado la evolución de Telefónica y de otras empresas españolas en los últimos 30 años, que es una historia muy bonita de contar, porque todas las empresas españolas se han sentido latinoamericanas y han incorporado, desde luego, a agentes de Latinoamérica en sus direcciones. Yo quería, antes de referirme a la experiencia de Telefónica, poner en relieve 3 cosas que se derivan del informe que acaba de presentarse. Hay algunos datos numéricos que llaman la atención y que deberían llevarnos a decir enhorabuena, embajador, enhorabuena cuando usted era responsable de la política exterior del Perú y conjuntamente con los responsables de Chile, de Colombia y de México por esta idea maravillosa de la Alianza del Pacífico, que este informe viene a confirmar numéricamente, ¿sí? La presencia de pymes es mayor, según el informe, en México, en Colombia, en Chile y en Perú. Los mercados más interesantes, según declaran las empresas españolas, son en ese orden y, por supuesto, mucho orgullo de ser peruano. Primero el Perú, luego Chile, después Colombia, después México. Está muy claro que la apuesta que entonces se hizo por la creación de la Alianza del Pacífico ha fructificado. Y como decía el embajador, se trata de países que, como el Perú, pueden mostrar 100 meses de evolución continua de sus economías. Y esto supone no solamente que los vientos para la inversión son positivos, como ocurre el día de hoy en la Argentina, sino que además, y permítanme subrayarlo, son consistentemente positivos, y este es el dato relevante para los inversionistas de largo plazo, como el grupo al cual represento. En segundo lugar, hay sin embargo una perspectiva institucional que también se destaca en el informe y que creo que no es menor. Se ha dicho bien el día de hoy que en el año 2018 se celebrarán elecciones muy importantes en Latinoamérica. El 80% del PBI de Latinoamérica se ha sometido a elecciones en este mismo año. Las elecciones de México y de Colombia dentro de la Alianza del Pacífico, pero también la del Brasil, tienen el día de hoy, y no hay que soslayarlo, un elemento en común, que es la enorme incertidumbre, una incertidumbre inusual a lo que han sido otros procesos electorales en estas economías, quiero decir particularmente en el caso de México y de Brasil. Y sin embargo, a pesar de esto, pues en Telefónica y a nivel personal, y como ha dicho el embajador, pues yo creo que el optimismo no debe cejar, y no debe cejar porque cuando uno mira el pasado reciente de Latinoamérica encuentra casos muy interesantes de pragmatismo y de realismo que pues empiezan a suscitarse cuando uno toma la responsabilidad ejecutiva. Cito solamente el caso del presidente Lula, cito además el caso del presidente Humala, que se ha referido el día de hoy en el Perú. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Confío, evidentemente los ciudadanos en México, en Colombia y en Brasil tendrán que decidir que quien tome responsabilidad ejecutiva en cualquiera de estos países pues se verá enfrentado
a caminos muy, muy claros, y el camino, por lo menos en el caso de la Alianza del Pacífico, que lleva al desarrollo, creo que ha quedado absolutamente demostrado. Con lo cual, a pesar de esta incertidumbre, pues la institucionalidad esperamos se mantenga y, sin embargo, pues se exigirá acometer pues estos retos que también se mencionaban en el informe, ¿no? El de inestabilidad política, el de inestabilidad jurídica y, sobre todo, el tema de la inseguridad ciudadana, que es evidentemente un tema enormemente relevante. Quisiera destacar un tema adicional que se plantea como reto en el informe, que es el tema de las infraestructuras. Es evidentemente una carencia en algunas economías latinoamericanas, pero para empresas como la que represento se trata de una enorme oportunidad. Lo que ha venido haciendo efectivamente Telefónica a lo largo de los últimos 30 años es construyendo las infraestructuras de comunicaciones que ahora se entiende habilitarán la economía digital. Y la economía digital, siendo la economía del futuro, es claramente la más grande oportunidad que Telefónica puede tener y efectivamente estaremos a la altura de este dato. Y ahora sí, permítame hablar algo de lo que es mi compañía, porque efectivamente se ha dicho aquí que las compañías españolas que han invertido en Latinoamérica pues se han transformado, muchas de ellas, en latinoamericanas, antes que nada, y ese es el caso de Telefónica. Viendo los resultados del año 2017, los ingresos en Latinoamérica representan el 47% de los ingresos globales del grupo Telefónica. Latinoamérica es el 48% del EBITDA de Telefónica y es casi el 50% de las inversiones que realizamos año a año. Solo en el año 2017 hemos invertido más de 5.000 millones de euros en Latinoamérica y calculamos que nuestra aventura en Latinoamérica representa ya casi 130.000 millones de euros invertidos en la región, pero invertidos además en fierros, en obra civil, que se queda en la región y que nos convierte, por tanto, en íntimamente latinoamericanos. Ahora bien, hay un dato humano que se relieva poco, y yo creo que en estos momentos en donde aquí en España también se discute sobre lo que significa ser español, conviene relevar. Porque quienes participamos en la primera ola de la inversión en Latinoamérica, quienes decidimos invertir en el año 1994 en Latinoamérica, no solo vimos una gran oportunidad, sino que también superamos enormes riesgos. El embajador conoce perfectamente bien, y Julio, lo que era el Perú en el año 94, un país enormemente atravesado por la violencia política, ¿sí?, con enormes retos, que acababa de salir de una década terrible. Y solamente permítanme poner un par de datos de valentía inversora que creo que conviene recordar el día de hoy, sobre todo para tener orgullo de lo que significa ser español. En el caso del Perú, Telefónica ofreció 2.000 millones de dólares, 2.002 millones de dólares por los activos de las empresas de telecomunicaciones del Estado, por Entel y CPT. El segundo inversionista, que no era un inversionista español, ofreció 900 millones de dólares, menos de la mitad del bid de Telefónica. Y de hecho se construyó toda una historia y hay por ahí leyendas circulando sobre el hecho de que alguien cometió un error al colocar la cifra. No hubo ningún error, por supuesto, ¿no? Y pensamos que nuestra inversión ha sido pues una inversión enormemente rentable en el Perú. Pero ese no es el único caso. En la Argentina fuimos el único postor por las empresas del Estado, tanto por el norte como por el sur, y hubo que hacer alguna cosa porque la estrategia de privatización argentina era la de dividir el país en dos regiones. Finalmente, Telefónica terminó operando en la región del sur. Conviene ponerlo en relieve porque no solamente exigió valentía, sino que ese elemento humano, 30 años después, nos coloca en una Latinoamérica radicalmente distinta. Pero radicalmente distinta. Una Latinoamérica que tiene unas infraestructuras en el ámbito de las telecomunicaciones, pues yo diría que comparables a las de las economías del hemisferio norte. Sí, evidentemente hay un cierto rezago, este es el caso, pero la penetración de telefonía móvil en todos los países de Latinoamérica y, por supuesto, en la Alianza del Pacífico supera el 100%. En el caso del Perú, y esto creo que se sabe poco, el día de hoy existen 4 redes a nivel nacional LTE de cuarta generación. No solamente Telefónica ha decidido invertir allí, es una cosa curiosísima. De hecho, esto muestra y deja muy en claro qué tan atractiva es qué tan atractivo es invertir en Perú y, por supuesto, qué tan difícil es, y esto hay que reconocerlo también, mantenerse en el liderazgo que todavía ostentamos en Perú con la competencia que se ha desarrollado.
Con lo cual, para nosotros ha sido sin duda alguna una muy buena experiencia. Ya les digo que Telefónica no se explica sin Latinoamérica, y simplemente por un poco comentar al hilo de lo que mencionaba el embajador, sí que me gustaría dejar algunos apuntes de lo que creo que puede hacerse a nivel de la Alianza del Pacífico para seguir adelante en este proceso de atracción de las inversiones. Desde luego se han hecho muchas cosas buenas, ¿no? Ya decía que hay una gran oportunidad en el ámbito de la economía digital, y creo que esta es una oportunidad que, tal como ha ocurrido en España con la conformación del Ministerio de Agenda Digital, de Energía y de Turismo, deberíamos también ver con ojos semejantes en América Latina. En el caso de la Alianza del Pacífico, Colombia, hace poco más de 4 años, creo que 5, constituyó un ministerio de las TIC y tiene ya un viceministerio de Economía Digital. La viceministra Juanita Ramírez estuvo precisamente en el Mobile World Congress aquí en Barcelona, del cual acabo de volver. Estuvieron también todos los viceministros y subsecretarios de telecomunicaciones de la Alianza del Pacífico. Pero a diferencia de Colombia, en el caso de México, en el caso de Perú y en el caso de Chile, el ministerio sigue siendo un ministerio de transportes y comunicaciones, y el 80% del tiempo del ministro está dedicado a la obra pública de transporte. Y por tanto, en la agenda política de los gabinetes, todavía el tema digital no toma la preeminencia que nosotros pensamos que debería tomar. Por lo tanto, siempre dentro de la perspectiva del pragmatismo de que hablaba el señor embajador, quizá la Alianza del Pacífico debería proponerse una cosa muy pequeña, de la cual se derivarán pues todo lo demás, que es fundamentalmente constituir ministerios de economía digital que impulsen el proceso de digitalización y que atraigan inversiones digitales, que serán las inversiones del futuro. Y algunas otras cosas más, pocas. En el ámbito de las infraestructuras, creo que hay 2 o 3 cosas que se pueden hacer. En primer lugar, tener una política común de espectro. En segundo lugar, intercambiar mejores prácticas. Hay 2 prácticas de atracción de inversiones que nos han parecido muy importantes y que han nacido en Perú y que quizá convendría llevar a otros países de la Alianza del Pacífico. Una es el caso de las obras por impuestos. En Perú se permite que, en lugar de pagar impuestos hasta un determinado monto, pues se realicen inversiones que se acreditan, que constituyen crédito fiscal, y esto lo que hace es acelerar el proceso inversor. En el fondo no se está utilizando el dinero tanto como la capacidad de gestión privada para el desarrollo rápido de la obra pública, y esto puede ser extremadamente interesante. En segundo lugar, hay una idea también para el desarrollo rural, que es el caso de los operadores de infraestructura móvil rural. Nosotros en México tenemos un proyecto sin norma previa, justo nuestro vicepresidente de México está por aquí, Miguel Calderón, que es el proyecto de franquicias rurales. Estamos expandiendo nuestra red con inversiones de terceros. Nosotros ponemos el espectro y ponemos el core de la infraestructura, pero son terceros los que realizan las inversiones, y esto también lo empezamos a hacer ahora en Perú, gracias a una figura que fiscalmente es neutra, que es la figura del operador de infraestructura móvil rural, que nos gustaría ver en el resto de América Latina. ¿Qué retos adicionales hay? Pues el reto de digitalizar supone el reto de acometer la transformación digital de la administración pública. Pienso que este es un tema en donde Colombia es puntero, donde Chile también ha desarrollado ya mucho, pero donde Perú y México tienen un camino por delante. En México hay una directora de la estrategia digital que se sienta en Casa de los Pinos y que nos parece que es también una iniciativa interesante. Y hay un último asunto, por no hablar de más temas, que tiene que ver con el tema fiscal. El tema tributario, a nuestro juicio, se ha convertido en el principal problema regulatorio que enfrenta el sector de telecomunicaciones y probablemente los sectores de infraestructura. Y esto está asociado a los déficits fiscales, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Latinoamérica, que con la desaceleración económica, es verdad que Perú crece 100 meses consecutivos, pero crece algo menos el día de hoy que en el pasado. Hemos llegado a crecer a tasas de 6 o 7%, y los peruanos el día de hoy están preocupados porque crecen solo al 3%. ¿Sí? Bueno, esto en España, por supuesto, suscita alguna hilaridad, ¿sí? Pero evidentemente nuestras economías necesitan crecer a tasas de 6 o 7% para poder superar el estadio económico en el cual se encuentran. Pues bien, ¿qué ha ocurrido?
Con la desaceleración económica se han desajustado los presupuestos fiscales y la respuesta en algunos países ha sido incrementar los impuestos, entre otros sectores, al sector de telecomunicaciones. Esta es una medida, a nuestro juicio, regresiva para el desarrollo de la economía digital. Es decir, si queremos digitalizar las economías, lo que hay que hacer es fomentar el incremento de infraestructuras digitales, ¿sí? Calculamos que el sector de telecomunicaciones en Latinoamérica paga el día de hoy 51% más impuestos que el resto de sectores en media. De cada dólar que ingresan los operadores de telecomunicaciones, 30 centavos se destinan el día de hoy a exacciones fiscales. El precio del espectro sigue subiendo y el precio de los impuestos sigue subiendo. Y sin embargo, agentes que operan en nuestros países en ámbitos de contenidos y de servicios digitales desde fuera de la región, el día de hoy no están sometidos a presión fiscal ninguna. Urge, por tanto, una reflexión profunda sobre cómo rebalancear estas cargas, y esta es una reflexión que se está dando el día de hoy, desde luego, en Europa, es decir, una reflexión sobre cómo debe ser la fiscalidad en el mundo digital. Estos son, a nuestro juicio, los retos, unos pocos, que podemos acometer en la Alianza del Pacífico para seguir transitando esa senda. Y yo creo que el reto es que el próximo año y en los siguientes informes pues también se siga diciendo que los 4 países que van por delante son precisamente los países de la Alianza del Pacífico. No me queda duda que por el camino que vamos así será. Muchas gracias. Gracias, José Juan. Me toca ahora presentar a continuación a Jesús Arnedo, Development and Asset Director de NH Hotel Group. NH Hotel Group pertenece a la segunda ola de inversión española, tiene presencia en otros países de la región y nos contará sobre sus proyectos y también quisiera saber cómo es así que le atrajo Perú para los proyectos que ya tiene en marcha. Don Jesús Arnedo. Gracias. Había puesto una... Ahí tiene. Muy bien, buenos días, un gusto estar aquí acompañándoles. He hecho una breve presentación que sea un poco más visual. Ahí está. Perdón. Bueno, aquí tenemos un poco los 4 formatos de marcas que utiliza NH en su plan de expansión. Tenemos NH Hoteles, que es un poco nuestra marca de siempre, de toda la vida, con la cual se fundó la filosofía de NH Hotel Group. Una marca donde busca una buena relación calidad-precio y una buena ubicación dentro de las ciudades. La marca Collection, que son hoteles que sorprenden a los clientes. Una marca que busca quizás un upgrade hacia un estándar de hotel más superior, 4 estrellas plus, 4,5, 5 estrellas, que compite ya con marcas internacionales en cuanto al concepto de calidad y también buscando siempre una ubicación muy premium dentro de las ciudades. La marca Now, que es una marca más disruptiva, muy atrevida, muy rompedora, es una marca tremendamente dinámica que, en función de en qué ciudad se ubica, adopta una identidad de esa ciudad. Por ejemplo, en Milán pues es un post-industrial, es un minimalismo extremo, con suelos de cemento pulido, con arte y presentaciones y exposiciones de arte permanentes dentro del hotel que rotan permanentemente y que tienen un enfoque muy claro hacia los eventos, hacia el MICE, hacia los meetings, incentives en events. Es un producto que, por ejemplo, en Latinoamérica ahora está teniendo muchísima aceptación. De hecho, en Lima hemos firmado ya un NOW. Tenemos NOWs en Rotterdam, tenemos en Milán, tenemos en Berlín y luego la línea Esperia Hoteles, que no afecta tanto a América, pero sí también la tenemos ubicada en zonas de resort, en zonas de espacios vacacionales. Aquí tenemos un poco la filosofía de cada marca, que es un poco el resumen de lo que he comentado. Lo de sentirse siempre un placer, sentirse especial, el now que es quizás más disruptivo, más sorprendente,
es un poco lo que más remarca, más allá de básicos, brillantes. Aquí hay que generar una experiencia totalmente, absolutamente diferente al cliente, algo que no se espera en cualquier hotel del mundo. Aquí tenemos hoteles de la cadena, vemos, por ejemplo es de la zona de México, de León, es un collection que se abrió hace unos meses. Aquí tenemos un poco el esquema Now, eso es Berlín, a la derecha abajo. Fijaros en la recepción, ¿no? El formato de mostrador que tiene o el tipo de lámpara que es, o los espacios, ¿no? Con muchísima vinculación a la música. En este caso Berlín se especializa, de hecho tiene un estudio de grabación dentro del hotel, que es de los más importantes que hay en Alemania. Aquí tenemos la marca NH Hotels, que va evolucionando mucho en los conceptos. Se trabajó hace relativamente poco los blancos, ya se van yendo a más tostados, a más cafés, son tonos. Aquí tenemos la marca Esperia. Bueno, aquí tenemos un poco nuestras fortalezas dentro del concepto América, pues el refuerzo de las marcas premium, que se está trabajando mucho la línea Collection, la experiencia del cliente y su fidelización, que también es fundamental para una marca hotelera. El pricing, aquí hablamos un poco de conseguir los mejores ADRs, los mejores ingresos medios por habitación, dentro de las estrategias comerciales que podemos tener en la cadena. En América se nota mucho, hay crecimientos muy importantes, igual de un año para otro podemos crecer un 10, un 15% en nuestras tarifas medias. Eso marca un poco en paralelo a lo que comentábamos de los crecimientos de las economías americanas, que son muy potentes y que realmente necesitan de mucho desarrollo de hoteles, necesitan servicio hotelero. Hay muchas ciudades donde no se cubre la necesidad de servicio hotelero y entonces ahí entramos nosotros, como operador que pueda ofertar estos servicios. La gestión de activos, optimización de los contratos, esto también, el crecimiento orgánico, pudiendo comprar cadenas como se hizo en Bogotá con la cadena Royal en Colombia, que afectó también a Ecuador. Ahí captamos prácticamente 20 hoteles dentro de este crecimiento. La gestión eficiente de la tesorería, por supuesto, que también es un dilema en los países americanos el gestionar bien el circulante. NH, esto es un poco nuestra filosofía, las experiencias memorables, servir, ser los mejores, ser responsables, preocuparnos por nuestra gente, que nuestra gente se preocupe por nuestros huéspedes, ser muy activos en las comunidades. En Hispanoamérica, por ejemplo, el estar activo en las cámaras de comercio, la relación con las embajadas, se genera un mundo. Yo vengo de México ahora, hasta diciembre estaba de director de operaciones de México y Cuba de NH Hotel Group, con un plan de crecimiento muy importante, y la verdad es que estando expatriado la relación un poco con todos los estamentos es interesantísima. El apoyo que tiene la empresa española, la unión que generamos entre las compañías y las marcas hace que sea una vivencia personal interesante, muy productiva, pero a nivel corporativo, a nivel de empresas, cómo nos ayudamos, el efecto terremoto, de qué manera entre todos nos ayudamos, recibíamos equipos de rescate, venían españoles que se habían quedado sin casa. Pues ahí en NH Hotel Group también, de esa manera, también generamos una interrelación tanto de sentimiento personal, humana, corporativa, muy interesante y muy importante. Y todo lo hacemos con una sonrisa y con una mentalidad joven, que es lo que hay que mantener y hacer. Aquí estaba un poco nuestra visión. Este mapa es curiosamente un poco Juan Carlos Martínez Lázaro, cuando ha hecho el desarrollo, acompaña un poco el mapa. Este es nuestro mapa de hoteles. En México manejamos 18 hoteles. Abrimos 4 hoteles hace apenas un año y medio. En Cuba hemos captado otro hotel, en Haití tenemos un hotel, en la República Dominicana hay 3 complejos que operamos nosotros con una marca AM Resorts. Luego en Colombia están los Royal, que ya se denominan NH Hoteles. Ahí hay más o menos la mitad son Collection, la otra mitad son NH Hotels como marca core. En Ecuador ya estamos presentes. En Perú tenemos firmado 2 hoteles, un Now y un Collection.
En Chile hay un crecimiento importante porque hay mucha demanda de desarrollar hoteles, sobre todo en Santiago de Chile, en Iquique. Estamos desarrollando formato Collection y formato NH Hoteles. Y luego en Argentina, ya hace 20 años, NH aterrizó en Argentina, con lo cual ya estamos muy implantados, sobre todo en Buenos Aires. Tenemos muchísima visibilidad como marca. En Buenos Aires prácticamente hay 10 hoteles y están todos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, muy ubicados en el centro. Aquí veis un poco el componente de marcas. Actualmente en el año 17 tenemos 64 hoteles ya. Para el 18 vamos a abrir ya firmados 4 hoteles más. Para el 19 otros 8 hoteles más y ya estamos yendo a 76. En México, por ejemplo, de 13 hoteles a 18, pues hemos hecho un año y medio un crecimiento del 30-40% en plazas hoteleras, de las marcas tanto Collection como NH Core. Teníamos firmado, por ejemplo, Mérida, Yucatán, teníamos firmado Cancún. Curiosamente, nuestro modelo no es vacacional de resort. Sí lo tenemos, pero estamos muy especializados en el urbano. El urbano, que puede ser el de negocio, corporativo, empresa, de lunes a jueves, y también un leisure que ahora está muy de moda, que es visitar las ciudades, y también el fin de semana captamos bastante negocio. Yo creo que el mercado hispanoamericano, toda la marca Pacífico, hoy en día está muy de moda, demanda muchísimo ese turismo interno. Nosotros, nuestro perfil de cliente, el mix es más o menos un 60% nacional. Si hablamos, por ejemplo, de Chile o de Perú, sería 60% mercado chileno o peruano y un 40% internacional. ¿Qué aporta NH del Grupo un poco a todo el concepto latinoamericano? Pues tenemos 60 hoteles en Alemania, tenemos 60 hoteles en Italia, tenemos casi 40 hoteles en Holanda, tenemos 130 hoteles en España, estamos en un plan de crecimiento muy potente en Francia. Bueno, pues todo ese mundo internacional que va y puede y viaja e invierte en Latinoamérica, NH Hotel Group es un canal también de servicio, de atención hacia todo ese mercado, tanto el local, que puede representar ese 60%, como el otro 40%, que es el que viene sobre todo de Europa y de Estados Unidos, por supuesto. Es el mercado, el gran mercado para Latinoamérica a nivel de estancias hoteleras, ¿no? Aquí tenemos formatos de hoteles que se han abierto. Este de la izquierda está en Guadalajara, en México. Aquel es un estándar, por ejemplo, NH Hotels, formato en Puebla, por ejemplo, se ha abierto uno con ese estilo. Este es uno que se ha captado ahora en Santiago de Chile, en Casa Costanera. Tiene un estilo muy dinámico, ecléctico, con mucha mezcla de estilos, pero es un grandísimo producto. Aquí tenemos Monterrey La Fe. En Monterrey, por ejemplo, tenemos un Collection abierto ya hace bastantes años, pero se ha captado un NH Core, que es este hotel. Hemos firmado también el NH Collection Esfera. O sea que, bueno, lo que vemos, esto es en La Habana, es un hotel cerca del NH Capri. La Habana tiene muchísima demanda ahora. Y bueno, aquí vemos un poco los planes de crecimiento y de implantación que tenemos en algunos países. A destacar un poco, hablando de Perú, pues el Nau Lima y el Collection, Parque Kennedy. En México tenemos en la plaza, al lado de Reforma, cruzado con Insurgentes, en Cancún, en Mérida, en Monterrey Esfera, que os comentaba, y en Chile también. Aquí que vemos un poco, para el mercado latinoamericano, la marca NH Hotel Group, pues es quizás la identidad diferente. Aportamos un punto europeo que gusta mucho a los países locales, quizás diferente de lo que es la marca americana, muy excesivamente estandarizada y demasiado americanizada. Nosotros le damos ese toque de gusto, de decoración, de detalle, de servicio, una decoración más dinámica, quizás más joven, que gusta mucho. Un punto fuerte para NH Hotel Group en los países latinoamericanos sin duda es el idioma, la cultura. Nos entendemos, nos miramos y nos entendemos, cosa que con el americano llega igual con su tocho de condiciones y su propuesta es muy rígida, muy excesiva y muy penalizadora. Nosotros entramos incluso en social, americano entra en management, en gestión pura y dura, sin inversión. Nosotros participamos, somos socios de viaje con inversores locales,
Yo creo que ese punto es importante, asumimos cierto riesgo con ellos y somos flexibles en cuanto al contrato. Hay inversores que quizás buscan esa gestión solo, perfecto, hay inversores que buscan una renta, que puede ser una renta garantizada con mínimos, y hay inversores que quieren que participemos de la sociedad con ellos. Y bueno, estamos abiertos un poco a todas esas vías, ¿no? Y poco más. No sé si me dejo alguna cosa por ahí. Había aportado aquí. Y bueno, transmitir un poco a esta mesa y a todos nuestros invitados que bueno, que estamos con muchísimas ganas de operar. Yo creo que América es el destino que más oportunidades nos va a dar. El crecimiento en España con 130 hoteles es más complicado. Sin embargo, en América vemos que hay muchísimos inputs, muchísima demanda, muchísimos inversores que nos abordan y nos piden. Somos exigentes, buscamos siempre localizaciones muy premiums, cerca de puntos de interés, en el centro de las ciudades. Buscamos definir buenos productos que se cumplan a rajatabla los estándares NH, pero sí que el crecimiento americano para nosotros es fundamental. Representa América más o menos un 15% del EBITDA de todo el grupo y en las tasas de crecimiento también un poco estamos ahí. Proporcionalmente crece más América que el resto de los países. Muchas gracias. Placer. Gracias, Jesús Amnedo. Toca ahora presentar a Lucas de Haro. Lucas de Haro es director para América y Nuevos Mercados de Eptisa. Eptisa también forma parte de esta segunda ola de inversión española. Lucas. Muchísimas gracias, Julio. Gracias al Instituto Empresa por cursar esta invitación y a los promotores del informe, por supuesto a la Casa de América que nos acoge hoy y que hace siempre tanto por las relaciones entre España y Latinoamérica. Yo me suelo sentar ahí en las frecuentes convocatorias que tiene la Casa. Voy a presentar un poco nuestro grupo, Eptisa, no tanto por hacer publicidad, no sé si hay alguien en la sala que necesite un aeropuerto o una central hidroeléctrica, sospecho que no, pero por si acaso, pero más bien porque describiendo nuestra actividad probablemente ayudemos a entender ciertas claves de cómo nos posicionamos nosotros en Perú y en la Alianza del Pacífico. Eptisa es una empresa de servicios de ingeniería con más de 60 años de historia y una grandísima implantación territorial. Operamos en 5 grandes sectores: agua y medio ambiente, infraestructuras del transporte, energía e industria, tecnologías de la información y una peculiaridad para nuestro sector, que es el desarrollo institucional, económico y social. Nuestra implantación geográfica es muy amplia. Estamos trabajando ahora en más de 60 países, con oficina en 50 países. Y a diferencia que otras empresas de nuestro sector, Eptisa es fuerte en todo el mundo, pero especialmente fuerte en el este del mundo, es decir, en países como India, en todos los países balcánicos, en Rumanía. Somos realmente una multinacional, no una empresa internacional, igualmente con nuestra presencia en el sudeste asiático y en Filipinas. Por supuesto, también trabajamos en África y en Europa. En América Latina, un poco el paso que estamos dando es ese, el de pasar de ser una empresa internacional a ser una empresa multinacional. Aunque ya en los años 80 hicimos un proyecto en la isla de Pascua, que por desgracia no se usó, ya que era la pista de aterrizaje de emergencia del Challenger. Estamos hablando de aquella década en la que la Secretaría de Estado decía que las empresas españolas estaban cerradas en su propia economía. En esta variable, y ahora viene uno de los puntos interesantes, Eptisa a finales del año 2016 fue adquirida por un grupo tecnológico chino que se llama JSTI, tecnológico y chino. Y esto es importante que tengamos en cuenta estas dos variables. En aquella misma época, JSTI incorporó también a su holding un grupo estadounidense, un laboratorio de control de calidad que se llama Test America. Ahora mismo conformamos un grupo que abarca toda la geografía mundial, que, bueno, no somos un gigante del sector, pero ya empezamos a salir en las publicaciones mundiales de referencia con nuestros 800 millones aproximados de facturación anual.
Yo creo que aquí empieza a haber empiezan a llegar algunas de nuestras reflexiones sobre cómo nos posicionamos en Perú y en la Alianza del Pacífico. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Además, estamos trabajando en Costa Rica y Panamá, que sabéis que son los 2 países que aspiran a entrar en la Alianza, y vemos grandes sinergias entre ellos, aunque es verdad que para nuestro sector, quizás Chile y Colombia son mercados un poco más maduros, mientras que Perú nos permite no solo un crecimiento local, sino también, por la relación geográfica, establecer un hub para toda Sudamérica. En Perú estamos trabajando en proyectos viales, estamos trabajando en proyectos tecnológicos aplicados al agua y a la energía, el sector gasístico, y nuestro plan de expansión y de crecimiento tiene mucho que ver, evidentemente, con nuestra condición china o pertenecer a un grupo chino. El embajador acaba de decir que en la balanza comercial el país que más pesa es China. Y probablemente esto sea probablemente no, sabemos, porque sale en múltiples reuniones y encuentros públicos, que sea una cierta preocupación para las empresas españolas que Latinoamérica cada vez más abre los brazos a su alianza con Asia. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que entender es que Latinoamérica no para de crecer, salvo la corrección de los últimos años por los precios de las materias primas y del petróleo. Latinoamérica sigue su marcha y si la inversión no viene de Europa porque no estamos preparados o porque estamos en un determinado bache, ellos están en su legítimo derecho, gracias a Dios, de aliarse con otros países. En ese sentido, y esto no son palabras mías, esto son palabras del vicepresidente de Países del BID, no hay mejor aliado chino que el que habla español, y ahí está EPTISA. Yo querría compartir otra reflexión respecto al título de esta mesa redonda, que se llama La Alianza del Pacífico Perú, la década prodigiosa. Aparte de la simpática evocación musical, cuando lo leí, lo primero que pensé es que la primera vez que fui a Perú, y era la primera vez que visitaba un país en vías de desarrollo, fue en el año 2001. Y recuerdo perfectamente cuando aterricé en Lima, Callao, en el vuelo de Iberia de las 7 de la tarde, que sigue llegando más o menos a la misma hora, pues el recorrido que probablemente muchos de los asistentes hayan hecho de Callao hasta Miraflores o San Isidro, en el año 2001 impresionaba mucho. Yo era un veinteañero entonces, por tanto más. Volví a ir a Perú, pasé una temporada medio larga allí, en aquella época, y no volví a ir a Perú hasta el año 2012, que fui repetidas veces, y fui testigo de la década prodigiosa, en ese mismo recorrido de Callao a Miraflores. Y no solo porque las grandes empresas estuviesen avanzando, no solo por los indicadores económicos, sino porque ellos estaban y siguen haciendo de vector de desarrollo para toda la sociedad, ¿no? Y para una clase media que crece. Dejé de ir unos años a Perú y con mi nueva posición en EPTISA volví a ir, ya voy con más frecuencia, volví a ir en 2017. Y yo creo que si la anterior fue la década prodigiosa, de 2017 de 2012 y 2017, lo que yo vi fue el lustro asiático, es decir, el peso de empresas chinas en el país había cambiado de manera considerable y se veía el impacto en la calle, en las jornadas de trabajo. Ese es nuestro posicionamiento. Nosotros, y eso es como vemos nosotros el mercado. La Alianza del Pacífico nació, como bien decía el ministro, con un cambio de paradigma, no solo mirando hacia la cordillera andina, sino hacia el amplio mar, ¿no? Y en esa conexión entre el oeste americano y el este asiático, EPTISA se propone como una empresa española, como una empresa internacional, como una empresa china y, por supuesto, como una corporación peruana. Un par de comentarios más. Yo creo que dentro de la propia alianza, y lo decía mi colega de Telefónica anteriormente, hay muchas sinergias y aprendizajes que pueden fluir de un país a otro. En nuestro sector, el de las infraestructuras, ahora que Perú se embarca, ya lleva varios años, en todas las concesiones y desarrollo APP, yo creo que tenemos un ejemplo
en Colombia, que más allá de las particularidades, lo que determina es que hay un cuerpo administrativo bien formado en ese sector y que es un buen ejemplo de cómo se consigue que esas leyes sean exitosas. Otros sectores que entendemos u otras alianzas que dentro de este entorno pacífico tienen mucho sentido para Perú, pues sabemos que otros países como Canadá y Australia se están acercando. Australia, si no me equivoco, está estos días en negociaciones con la alianza y ahí dentro de nuestra actividad hay grandes sinergias. Por ejemplo, en el sector minero, Perú, Canadá, Australia, China tienen un denominador común. Insisto, esto es nuestra propuesta de valor, nuestra capacidad, no nuestra capacidad, sino nuestra verdadera identidad peruana, española, internacional y china en estos momentos, y de esta manera nos movemos en este sector. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Para señalar de que hay 6 países, ¿no?, que buscan ser asociados a la Alianza del Pacífico y más de 30 países que actualmente son observadores de este acuerdo. Queda por presentar ahora a Luis Redonet. Luis Redonet es socio de Everis. Everis es una empresa que está haciendo varios proyectos importantes de transformación digital en Perú. Me tocó la oportunidad en el diario de entrevistar a su CEO en Perú y conocer un poco lo que está dentro de esta empresa, y ahora Luis Redonet nos podrá ampliar más esa información. Luis. Buenos días, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Casa América y a Instituto Empresa, a todos los que hacéis posible este acto. La verdad que yo me sentía un poco como en casa, aparte porque he vivido mucho tiempo en América, con lo cual me considero un poco americano. He estado 8 años viviendo entre Estados Unidos y Colombia, aunque no he vivido en Chile, ni en Perú, ni en otros países, los conozco bastante más o menos bien, yo creo. Pero aparte soy antiguo alumno del Instituto de Empresa, con lo cual cuando me he encontrado con Gonzalo, que me daba clase de economía hace 22 años, me reía un rato hablando de viejos tiempos, cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas. Yo tengo 3 transparencias nada más, que las luces de apoyo, que no sé si tenemos un mando, un remoto ahí que sirve para... Entonces, primero una breve reseña, ¿no? Everis es una compañía de consultoría, de transformación, y lo que intenta hacer es ayudar a los clientes de nuestra compañía a alcanzar retos de negocio ambiciosos para ellos y que sean ambiciosos para nosotros, ¿no? Entonces, decía Juan Carlos esta mañana que el informe no había empezado en un garaje, pero casi. Nosotros tenemos una anécdota un poco más divertida. Empezamos en un taxi porque toda la empresa eran 4 personas y entonces la empresa entera iba en un taxi, ¿no? Entonces el time to market era rapidísimo, porque toda la empresa iba a cualquier sitio toda junta, ¿no? Y esto fue en el año 96. Fernando Francés, que es nuestro presidente, tuvo la iniciativa de buscar una nueva iniciativa de consultoría que fuera distinta, ¿no? Entonces, teníamos una empresa de 4 personas que iba en un taxi y teníamos una propuesta de valor muy sencilla, ¿no? Queríamos ser el mejor sitio donde quisiera trabajar la mejor gente, o sea, el mejor sitio para los mejores, con lo cual, con 4 personas en un taxi y una propuesta de valor sencilla, se lanzaron al mercado, ¿no? Entonces, por tanto, es una compañía que tiene un origen muy, muy modesto, de buscar gente buena y empezar poco a poco a crecer, ¿no? Nosotros hemos alcanzado estas cifras, que la verdad que han pasado 21 años y el crecimiento ha sido todo orgánico. Cada persona que hemos contratado pues ha sido elegida, ¿no? Entonces es una compañía que invierte en talento. Somos una compañía cuyo reto es encontrar talento al que darle una oportunidad de trabajo, una oportunidad que la da el mercado, no nosotros. O sea, realmente el mercado nos tiene que dar oportunidades para este talento, ¿no? Y una compañía de valores, ¿no? Nosotros creo que hace falta mucho liderazgo, ¿no?, para poder llevar un país a otro sitio, una empresa a otro sitio, un talento llevarlo a un sitio distinto, ¿no? Y creo que hace falta tener buenos valores, ¿no? El talento no es la única cosa. Nosotros tenemos unos valores, como muchas de las compañías, ¿no?, de energía, de responsabilidad, de generosidad. Bueno, son nuestros valores, están por ahí en nuestra página web y en todos los informes que hacemos, ¿no? Pero realmente queríamos encontrar gente que quisiera apostar por este tipo de compañía y, bueno, pues hemos llegado a tener, 20.000. Nosotros tenemos año fiscal japonés, porque también nosotros nos vimos asiatizados por el camino, ¿no? Y nos compró una empresa japonesa en el año 2013, cuando decidimos venderla, y la vendimos porque entonces éramos ya 13.000 personas y la verdad que el tipo de retos a los que nos enfrentábamos requerían tener un socio industrial
que nos permitiera hacer cosas más grandes y más deprisa. Entonces, NTT Data, que es una empresa perteneciente a NTT en Japón, que son 110.000 personas, incluyendo nuestros 20.000, pues se convirtió en nuestro socio principal, socio único, de verdad, y por tanto somos una empresa medio japonesa ahora, ¿no? Pero muy americanos. Ahora voy hablando así de transparencia. América para nosotros es fundamental. Nosotros en el año 98, que teníamos un año de compañía, por tanto de 4 habíamos pasado a 120 o algo así, pues ya éramos una empresa que no cabíamos en un taxi, pero en un tren sí. Acabamos metiéndonos en Chile. En Chile fue el primer país donde estuvimos. De ahí dimos el salto a Argentina, después estuvimos en Brasil y México prácticamente en el mismo año, en 2001, y hasta ahí teníamos 4 países. Empezamos a trabajar, descubrimos que había una cosa muy buena, ¿no? Yo antes decía lo del talento. Mi jefe siempre dice una anécdota que me parece curiosa. Dice, nosotros somos como un guepardo, ¿no? Que lo único que tienes que darle es sabana para que corra. Entonces nosotros lo que queríamos era tener muchos guepardos y que hubiera mucha sabana, ¿no? Entonces en estos países había mucha sabana. Y entonces estos países se nos fueron dando bien y encontramos una cosa muy importante. Yo luego me fui a Colombia en el año 2007. En el medio no hicimos nada porque decidimos que íbamos a ser muy listos y abrir Alemania, que nos fue fatal y tuvimos que cerrar, pero bueno, entonces ahí no hicimos nada en América, pero en 2007 volvimos a América y bueno, yo estuve participando en ese equipo y descubrimos que seguía habiendo lo mismo, ¿no? Mucha sabana y mucho talento. Talento con buenos valores. La verdad que nosotros, las personas que trabajan en la compañía nuestra en Iberoamérica, que son 7.800 personas más o menos, son gente muy talentosa. Gente que aprecia su puesto de trabajo, gente que quiere un reto, ¿no? Y yo creo que esto es un reflejo de lo que es América y Iberoamérica hoy en día, ¿no? Yo cuando fui a Colombia a vivir, después de haber analizado muchos otros países que habíamos estado viendo dónde invertir, de hecho Perú fue el siguiente en el año 2008, yo apreciaba, como decía Lucas antes, el cambio tan drástico de que cada vez que volvía era muy distinto. Entonces nos dimos cuenta de que había muy buena gente y compañías que hacían cosas que francamente los retos que hemos resuelto, que hemos abordado allí en algunas compañías de transformación, a veces de la mano con socios como Telefónica, hemos hecho proyectos conjuntamente, son retos que me hace reírme de lo que hacíamos al principio en España, es decir, hacemos cosas muy complejas allí, ¿no? Por tanto, hay reto, hay talento y hace falta que las compañías invirtamos no solamente en infraestructura, que es cierto que es una de las principales cosas, sino en llevar modelos diferenciales que permitan crear mucha cantidad de empleo permanente y escalable para hacer avanzar a nuestras compañías y a los países. Entonces, nosotros, si os fijáis, en la siguiente hito es 2012, abrimos Estados Unidos, donde evidentemente somos 150 personas, porque ahí no conseguimos escalar, porque nuestro modelo funciona muy bien en España, en Italia, en Portugal, hasta en Reino Unido, pero no funciona en Estados Unidos. Nosotros donde se nos da mejor hasta ahora es en Iberoamérica. Hay riesgo allí. Yo en la siguiente transparencia, bueno, aquí lo estamos, hay riesgo, o sea, hay mucho riesgo. Para mí, lo digo en la última transparencia, que la veremos a continuación, para mí el mayor riesgo es no aprovechar la oportunidad que hay. O sea, claro que hay riesgo de cambio de moneda, hay riesgo de seguridad. Yo me acuerdo de María Villar, ¿no? que como sabéis, pues tuvo la mala suerte de meterse en una cosa en la que acabó pues muerta en México hace poco tiempo, hace 2 años, o 1 año y medio, y era compañera nuestra de Everis mucho tiempo, después de antes de irse a IBM, ¿no? Claro que hay inseguridad, pero yo no lo he percibido como un reto al que tenemos que tenerle miedo. O sea, yo creo que hay suficiente oportunidad para hacer proyectos muy interesantes y creo que como una compañía como nosotros, que tenemos 7.800 personas, que serán 7.700 iberoamericanos, llevan con éxito este reto, demuestra que la única cosa que no podemos hacer es perder esta oportunidad. Particularmente, en este gráfico lo podemos ver, Perú es el país donde más gente tenemos. Curiosamente, tenemos 2.400 personas de las 7.800. Por tanto, ¿quién lo diría, no? Es el último país al que llegamos, es donde más personas tenemos, ¿no? Tenemos 2.400, ¿no? Y en Colombia 1.100, ¿no? Colombia, a la gente le contabas que ibas a ir a Colombia hace 25 años y te miraban como si estuvieras loco, ¿no? Pero tenemos 1.100 personas, Brasil 1.600, Chile 1.300, ¿no? Pensamos seguir. Bueno, este gráfico, que es mi última transparencia, realmente lo que refleja es que es verdad que las cuotas de inversión
en tecnología en Iberoamérica no son tan grandes como son en otros países. El crecimiento es menor, me refiero, la tasa es menor, pero el crecimiento es mucho mayor. Y lo que vemos es que si el crecimiento en inversión tecnológica va a ser en un entorno del 4%, que es más que el PBI en muchos de los países, la inversión en tecnología va a tener un crecimiento en los próximos años aproximadamente del 8,5%. Es decir, invertir en desarrollo tecnológico, en transformación tecnológica en Iberoamérica es una oportunidad mucho mejor que la que hay en otros países. Por tanto, nosotros como Everis, para nosotros, América y Iberoamérica en particular, es muy importante para el grupo, para NTT Data, para nosotros también. Somos una compañía absolutamente americana de corazón, como se demuestra, y lo único que tenemos que seguir es seguir buscando, crear más talento y buscar más oportunidades que las hay en el mercado. No tengo nada más. Muchas gracias. Gracias, Luis. Quiero agradecer, antes de terminar, a cada uno de nuestros panelistas de esta mesa redonda sobre Perú, la Alianza del Pacífico y la experiencia que cada uno de ellos ha delineado y sus planes y proyectos. Muchas gracias.